Listo, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es fractura atípica de fémur, ¿sí? Para hablar de fractura atípica de fémur me voy a devolver un poco a la presentación de hace rato, donde vamos a hablar un poquito, pues vamos a recordar que hay tres tipos de células involucradas en el remodelado óseo: el osteocito, el osteoclasto y el osteoblasto, que el proceso del osteoclasto es la resorción ósea, el proceso del osteoblasto es la formación, y el del osteocito tiene dos procesos: uno es el endurecimiento de esa matriz ósea y el otro es el de censar o dirigir la orquesta en qué momento formar más hueso o en qué momento no formar más hueso. Tenemos que recordar que el hueso está compuesto por hueso cortical y hueso trabecular. El hueso cortical es el que recubre la estructura ósea, es el que cubre todos los huesos largos prácticamente, y el hueso trabecular es el que es como esponjoso, que está en la parte interna de los huesos y en algunos huesos más presente que el propio hueso cortical. En cuanto al manejo de la osteoporosis, tenemos dos grandes grupos de manejo farmacéutico: es los antirresortivos y los osteoformadores. Como el nombre lo dice, los antirresortivos son esos medicamentos que van donde el osteoclasto y le dicen: quietecito ahí, vamos a darle tiempo al osteoblasto de formar más matriz ósea. Entonces se detiene el proceso de resorción para dar más tiempo a la formación. Y tenemos los osteoformadores que trabajan en ambas direcciones, en el proceso de resorción y en el proceso de formación más acelerada. ¿Por qué hablamos de eso? Porque dentro de la fractura atípica de fémur se dice o se sabe que es una consecuencia del uso de los antirresortivos por mayor tiempo del estipulado por las guías médicas o las guías clínicas o guías de práctica clínica. Normalmente los antirresortivos se deben administrar durante 3 o 5 años máximo, los antirresortivos comunes. Cuando se administran por más tiempo, se corre el riesgo de que la resorción se detenga por mucho tiempo y el hueso nuevo se empiece a formar sobre ya hueso que se está envejeciendo, y es una estructura que ya no va a funcionar como matriz ósea estable. Entonces, por eso se entiende que la fractura típica de fémur es una consecuencia del uso prolongado de antirresortivos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para evaluar la fractura atípica de fémur? La primera es pacientes en tratamientos con antirresortivos por más de 5 años, con dolor en las extremidades inferiores, es muy característico, o que ya haya tenido una fractura típica anterior. Normalmente cuando uno evalúa debe evaluar el fémur bilateral o los dos lados de la cadera. ¿Cómo podemos evaluar la fractura atípica de fémur? Entonces lo podemos hacer con rayos X simples de fémur bilateral, lo podemos hacer con tomografía computarizada, lo podemos hacer incluso con resonancia, y lo que más gusta en los ortopedistas o lo que más funcionaría para ellos sería la gammagrafía ósea de miembros inferiores, porque se está evaluando el proceso inflamatorio que se está generando en esa fractura antes de completarse la fractura. Es decir, antes de que termine la fractura y ya el hueso no resista más, se puede evaluar que se está empezando a presentar esa fractura. Y ahora viene una aplicación muy interesante en los densitómetros o por DEXA, ¿sí? ¿Cuáles son el signo temprano de la fractura típica de fémur? Entonces lo vemos, vamos a ver si me funciona esto. Aquí vemos un abombamiento de la cortical externa del fémur. Esos abombamientos son el principio de esa fractura típica. Entonces ahí empiezo a detectar una fractura atípica temprana, cuando mezclo todo el cóctel: bifosfonatos o antirresortivos por más de 5 años, en algunas ocasiones dolor de miembros inferiores, dolor de cadera o de la pierna, y además veo este abombamiento. Entonces es sugestivo, pues, o se puede confirmar con la gammagrafía la fractura atípica de fémur. En ese caso, lo más normal, lo más común es clavo intramedular, y ahí no hay nada más que hacer, y suspender los bifosfonatos o los antirresortivos.
Es más común en la diáfisis proximal, pero también puede ocurrir a lo largo de esa estructura ósea, o sea, de todo el fémur. Más o menos 3 de cada 5 casos se dan por debajo del trocánter menor, pero también se han visto casos donde se van más abajo, se ven más a lo largo de la cadera. Entonces, habiendo aprendido esto, habiendo sabido esto, las aplicaciones adicionales en los nuevos equipos DEXA, entonces para Ologic hay una aplicación que se llama Fémur Extendido, y para la marca GE tenemos una aplicación que se llama AFF, o Asmen Fracture Femur, creo que es. ¿Cómo la hacemos? Pues es igual que hacer una cadera común y corriente, ¿sí? Solo que vamos a hacer un barrido mucho más largo desde la diáfisis distal hasta la diáfisis proximal. Paciente en decúbito supino, pierna en rotación interna entre 15 y 25 grados, igual que el posicionamiento de cadera, solo que se incrementa el barrido desde la diáfisis distal a la proximal. ¿Listo? Inclusive, yo puedo detectar fracturas atípicas de fémur en las caderas normales. En la práctica normal, yo alguna vez he detectado quizás 2, 3 fracturas atípicas iniciando solamente haciendo la cadera común o la cadera pues de rutina. Ahí se alcanza a ver el abombamiento de la cortical, se llama la atención y es importante para la clínica del paciente. ¿Cómo se analiza? Entonces, lo primero es observar la cortical, identificar ese engrosamiento, ese abombamiento cortical. Si se encuentra un engrosamiento cortical, lo que hacemos es una medición de esa variación, es decir, qué tanto se ha engrosado esa cortical del fémur, y luego el equipo de forma automática da el informe. Aquí hay una fractura típica de fémur. Los mismos software se encargan de dar el informe. Aquí tenemos la diferencia en las dos marcas. Como ven, aquí hay un abombamiento de la cortical, me está mostrando una fractura típica, y aquí hay otro abombamiento de la cortical que yo puedo medir con la lineecita y determinar qué tan abombado está esa cortical y llamar la atención de esa fractura atípica de fémur. Pues yo creo que no hay más que decir de la fractura típica de fémur. Queda solamente hacer una invitación a todos, tecnólogos y clínicos y lectores y radiólogos. Nosotros somos quienes tenemos el contacto con el paciente y podemos detectar información importante para la toma de decisiones del médico con él. Siempre permanezcamos vigilantes a esta información. Se los digo por lo que les mencionaba anteriormente, de que podemos detectar fracturas atípicas de fémur, incluso podemos detectar aplastamientos vertebrales sin la morfometría, porque podemos detectar que hay una reducción en el tamaño del cuerpo vertebral, un incremento en la densidad, y eso ya es una sospecha de un aplastamiento vertebral. Y el radiólogo puede sugerir morfometría o estudios adicionales de columna para descartar esa fractura. Yo esta charla la he llamado, y me gusta mucho, es equipos de densitometría, mucho más que densidad mineral ósea. Normalmente, o el 95% de las aplicaciones de la densitometría es columna, cadera y antebrazo. Y los equipos tienen muchas más opciones para explotarlos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo. Habíamos hablado del diagnóstico de osteoporosis, normalmente, o el estándar de oro para hablar de densidad mineral ósea o de osteoporosis es la densitometría ósea. Hay unos umbrales de los que había ya hablado el doctor, que hasta -1 es normal, baja masa ósea o osteopenia está entre -2,5 y -1 desviación estándar, y osteoporosis con un T-score por debajo de -2,5. La Organización Mundial de la Salud habla de que estos valores los podemos aplicar en pacientes, mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. En la otra población solamente podemos hablar de dentro de lo esperado o por debajo de lo esperado para la edad. Volvemos otra vez al hueso normal, al hueso osteoporótico, y volvemos a la gráfica que nos había mostrado el doctor Triana más temprano, ¿cierto? Que nos hablaba de que más del 50% de los pacientes que se fracturan cuando se les hace densitometría, o si tienen una densitometría previa, están en el rango de osteopenia o incluso de normalidad. Entonces, por eso sabemos
que no es un solo factor el que interviene en el riesgo de fractura, sino que son 5 factores de los que hablábamos ya hace un rato y es bueno recordarlo. Volvemos a hablar de los factores de riesgo, entonces mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70, bajo índice de masa corporal u obesidad, pérdida de altura de más de 4 centímetros o en medida más de 7 en referencia por el paciente, y aquí lo pongo en otro color porque aquí empezamos a ver uno de los usos de los equipos de densitometría, que es la evaluación de fractura vertebral o la morfometría. Fumadores, consumidores de alcohol, sedentarios, glucocorticoides, osteoporosis diagnosticada primaria o secundaria, con la densitometría lo hacemos, artritis reumatoidea, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica, cáncer de mama y próstata, fractura de cadera en padres y fracturas anteriores por fragilidad. Riesgo de caída. Y aquí ya empezamos a ver una relación con otro de los estudios que se hacen con el densitómetro, que es la composición corporal, que ahorita hablamos de este estudio. Los desafíos, entonces, como se los mencionaba hace un rato, en América Latina el subdiagnóstico de fracturas llega al 46.5%. La incidencia de fracturas, entonces vemos que empiezan con fracturas vertebrales y que a partir de los 65 a 70 años en las mujeres se empiezan a dar las fracturas de cadera. Y en los hombres, más o menos a partir de los 78, 75, se empiezan a dar las fracturas de cadera. Ahora vamos a hacer un resumen de la densitometría. Hacemos la densitometría centrales en columna, cadera y en algunos casos antebrazo. ¿Qué es lo que debemos ver? Pues la imagen bien centrada, muy importante los bordes óseos, los puntos o las líneas que distribuyen los cuerpos vertebrales, ver L5, ver T12, y me acuerdo de una pregunta que hizo el doctor esta mañana sobre la vértebra accesoria. En densitometría utilizamos una radiación muy bajita. La cantidad de radiación que utilizamos es muy baja, es inclusive inferior a la que se utiliza que se percibe en el ambiente natural. Entonces, muchas veces hay arcos costales que son muy poco densos, y esos arcos costales poco densos, por la baja radiación, no los alcanzamos a ver con la imagen de la densitometría, y creemos que es una vértebra accesoria. ¿Puede haber la vértebra accesoria? Sí. ¿Puede haber una vértebra de más? Sí. Pero también pueden haber otras causas que nos hagan pensar que hay una vértebra de más y realmente no es que la haya. En la cadera lo mismo, bordes óseos, ubicación de los ROI o de las regiones de interés, y en el antebrazo lo mismo, bordes óseos y ubicación de las regiones de interés. Muy importante para los que hacemos densitometría, independiente de que trabajemos en equipos o Logic o GE, deberíamos medir siempre el antebrazo, desde el codo hasta la apófisis estiloides del cúbito. Siempre lo deberíamos medir. El equipo Logic exige la medición, pero el equipo GE no, y hay forma de ponerla. ¿Por qué? Porque el equipo, por la talla del paciente, él calcula en un paciente normal cuánto mide el antebrazo, pero no todos los antebrazos miden lo mismo para esas tallas de paciente. Entonces ubicamos esa región 33% en un punto que realmente no es el tercio medio de ese radio. Por eso es importante medirlo. Tiene problemas de personalidad. Ya aprendí. Listo. ¿Cuáles son las indicaciones de la densitometría? Entonces, mujer mayor de 65 años sin otro factor de riesgo, hombre mayor de 70 años sin otro factor de riesgo, hombres y mujeres menores de esa edad con uno o más factores de riesgo que ya los identificamos. En la columna, entonces, es el hueso de mayor composición trabecular, poca inervación interna y con alta carga mecánica. Tiene poca superposición de estructuras hiperdensas y pueden existir algunos falsos negativos por artefactos. Muy comunes, el material de osteosíntesis, los procesos inflamatorios, artrosis, todos estos procesos. Hay uno que también es muy común y muy poco conocido, que son las calcificaciones de la aorta abdominal. También la aorta abdominal está superpuesta directamente sobre la columna lumbar y las calcificaciones incrementan la absorción de radiación y me aumentan la densidad mineral ósea en la misma área. Entonces, y hablar, por eso yo
lo menciono en muchas ocasiones, hablar de artrosis en una imagen donde solamente estoy viendo la columna PA, me parece un poquito aventurado. Si tuviera la lateral, pudiera decir, o es la vértebra la que está hiperdensa, o hay otra estructura anterior o posterior a esa vértebra que me está aumentando la densidad. La cadera, entonces, es la proporción igual de hueso trabecular y cortical, sobre todo en el cuello femoral. Tiene también poca superposición de estructuras hiperdensas, algunos artefactos que alteran el resultado y alta carga mecánica. En la cadera, los artefactos o artificios que vemos pueden ser los biopolímeros. Hay uno que es y en los biopolímeros, en la gran mayoría de los casos, me van a salir esos bordes óseos completamente alterados. Entonces, no es que cuando veamos el borde óseo alterado, ahí mismo vamos a correr a pintarlo, no, vamos a preguntar por qué está alterado. Sí, puede ser por dos cosas, una porque hay una estructura anterior o posterior que me está alterando ese borde óseo, o dos, porque la densidad de la cadera o de la estructura es tan baja que el equipo no fue capaz de diferenciarlo como tejido óseo. Recordemos que DXA significa Dual X-Ray Absorptiometry o absorciometría dual de rayos X o de rayos X dual, que lo que hace es utilizar dos tipos de energía que me van a diferenciar tejido óseo de tejido blando. Esa diferencia es la que él me pone, por eso de manera automática en el 80%, 90% de los pacientes me queda automáticamente bien puesta. Pero hay pacientes en los que no me queda bien puesta por esas situaciones. Lo más común es una densidad tan baja que él no sea capaz de decir esto es hueso o es tejido blando. Y el antebrazo, entonces ya sabemos que es una región para complementar estudio, que solamente se hace cuando tenemos que excluir columna o caderas o cuando hay hiperparatiroidismo. Me sirve para diagnóstico cuando tengo que excluir alguna de esas dos estructuras, mas no me sirve para seguimiento. Las guías internacionales ya hablan de que el antebrazo no sirve para seguimiento, porque la región que yo mido en el antebrazo, el 33% del tercio medio es muy cortical, y el metabolismo o el recambio óseo que maneja ese antebrazo es muy diferente al que maneja el hueso trabecular, que es el que van a evaluar en los tratamientos y en los seguimientos. Un médico, ¿por qué manda una densitometría de control? Por dos cosas. La primera es, o porque el paciente empezó un tratamiento para osteoporosis y quiere ver cómo está evolucionando, o la otra es porque el médico quiere ver en qué momento llega osteoporosis para empezar a darle un tratamiento. Le está haciendo un seguimiento para ver temprano cuándo va a llegar o llegó osteoporosis para empezar el tratamiento. Esto me parece muy importante. Los resultados de la densitometría están dados en 3 parámetros fundamentales. Sin embargo, hay más información detrás que puede ser de utilidad para el clínico. ¿Cuál es el primer parámetro? La densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea es un cociente entre contenido mineral óseo y el área que estoy analizando. El contenido mineral óseo está dado por la cantidad de radiación que absorbe ese tejido o esa región que estoy analizando. Si está bien posicionada, está absorbiendo la radiación que refleja el tejido. Si no está bien posicionado, puede estar absorbiendo mayor o menor radiación, porque hay partes donde la radiación está entrando de manera oblicua y no perpendicular. Entonces, el posicionamiento es fundamental para el valor del contenido mineral óseo. Y el área es todo lo que acabamos de ver de los bordes óseos y la ubicación de las regiones de interés. Entonces, modificar esos bordes óseos y modificar esas regiones de interés van a modificar el área y me van a modificar la densidad mineral ósea. Entonces, ¿hasta qué punto es permisible intervenir en ese resultado o en ese análisis de pintar el hueso, de mover los rollos, las regiones de interés, o si están bien ubicados, dejarlos quietecitos, porque el próximo año ese paciente va a venir a control, le va a tocar probablemente a otro tecnólogo, y entonces si el uno mueve y el otro no mueve, no va a haber una estandarización. Y es importante siempre hacer las cosas bien, pero siempre hacerlas igual. De eso se trata la calidad y la exactitud en densitometría. Ahora, con base en esa densidad mineral ósea, él va a comparar, como decía el doctor Triana,
con mujeres normales jóvenes. Si la población, dependiendo de cada población de referencia que estoy utilizando en el estudio, entonces si utilizo población blanca, ese pico de masa ósea o ese valor de las mujeres jóvenes es 1. Si hablo de población negra, es otro. Si hablo de hispanos, es otro. Entonces, esa variación en la población de referencia hace que el T-score varíe y por disposiciones de la ISSD, la idea es siempre utilizar población caucásica o blanca. ¿Listo? Sobre todo en nuestras regiones que no tenemos negros, qué pena si hablo muy feo, pero y tampoco tenemos blancos, ¿cierto? No son nórdicos ni tampoco son africanos, son más mezcladitos. Entonces, por ISSD debemos utilizar población blanca. Y el Z-score, entonces me va a comparar ese paciente, la densidad de ese paciente, con un paciente de su misma edad. Entonces, el Z-score es edad dependiente y el T-score es edad independiente. Ahí lo vemos más claramente. El paciente A, si lo comparo con un adulto joven, que es donde está el T, en el lado izquierdo, y si lo comparo con un paciente de su misma edad, que es el Z, el del lado derecho, los valores son muy diferentes. El 1 me da el diagnóstico, pero el Z-score no puede pasar desapercibido. Así yo estoy dando un diagnóstico con T-score, donde hable de osteoporosis, yo debería mirar el Z-score también, porque si el paciente tiene osteoporosis y además el Z-score está por debajo de -2, se podría hablar de osteoporosis secundaria. Si no le hablamos al clínico y no cae en cuenta esa osteoporosis secundaria, le va a poner un tratamiento a ese paciente con osteoporosis, y si es una osteoporosis secundaria, ese tratamiento no le va a servir para nada porque no está atacando la causa primaria. Entonces es importante también ver el Z-score. Los criterios, vuelvo y lo repito, para mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años de la Organización Mundial de la Salud. Normal, osteopenia y osteoporosis. Para la otra población, entonces miramos el Z-score y el punto de corte es -2 desviaciones estándar para hablar de dentro de lo esperado para la edad y por debajo de lo esperado para la edad. En esa otra población no podemos hablar de osteoporosis, no podemos diagnosticar osteoporosis, porque la osteoporosis es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud definió que es solamente para posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. En los niños o en los pediátricos que en densitometrías hasta los 20 años, tenemos que recordar que esos pediátricos solamente medimos columna y cuerpo total en la densidad mineral ósea, y que no podemos hablar de osteoporosis si no hay fracturas previas. Listo, entonces dentro de lo esperado, por debajo de lo esperado. Hay muchas otras cosas que hablar de pediatría, de los pediátricos, pero pues vamos solamente a mencionarlo acá. Recordemos que es el TBS, significa Trabecular Bone Score, score de hueso trabecular, no es una medida directa, sino un análisis de la textura en relación con la microarquitectura, se calcula a partir de los datos de columna solamente. Usa los datos de paciente de edad, sexo, peso y altura y calcula el TBS. Y básicamente, en resumen, ¿qué es el TBS? El TBS es un software que vigila la imagen que ya adquirí con el densitómetro de columna y busca, por decirlo de alguna manera escueta, los huecos de la vértebra para decir si esa vértebra tiene una buena distribución trabecular o no, o si tiene una buena calidad o no. Listo. Básicamente, en resumen, eso es. Mira, píxel por píxel de esa imagen, lo pone en una escala de grises, tiene en cuenta los píxeles negros y los grises y no los blancos. Eso hace que al buscar los huecos o los píxeles o los espacios negros y grises, no le preste atención a los espacios blancos, que en densitometría me están hablando de una hiperdensidad, y que esa hiperdensidad me puede estar hablando de un proceso inflamatorio. Entonces, por eso los procesos inflamatorios no intervienen, no interfieren mucho en el resultado del TBS, a diferencia de que en la medición de la densidad sí lo alteran, sí alteran el resultado.
Un poquito de la evaluación de fractura vertebral, de lo que hablaba el doctor Bedoya hace un rato. ¿Qué es la morfometría? Pues es una prueba diagnóstica que, como su nombre lo indica, evalúa la forma de las vértebras, midiendo su altura y tamaño y comparándolas entre sí. En comparación con la radiografía o con los rayos X de columna, pues tiene mucha menor radiación, lo puedo hacer en la misma visita, no necesito una visita diferente, tiene un costo más bajo y aunque la radiografía tiene una mejor resolución, sobre todo en la parte torácica, la radiografía tiene algo que se llama columna lumbar paralela, paralelismo, que es cuando el rayo ingresa, como es un solo disparo, hay sitios de la columna donde el rayo ingresa de manera oblicua, no completamente perpendicular. Y eso hace que veamos las facetas de la vértebra superpuestas y nos haga de pronto ver una fractura que no existe, y es más por el posicionamiento. Mientras que en la morfometría, evaluación de fractura vertebral, si el paciente está bien posicionado, el rayo está ingresando completamente perpendicular a la estructura. Y con los rayos X no puedo hacer morfometría porque no creo que vaya a haber alguien que se vaya a poner a medir altura por altura en una radiografía, mientras que con la evaluación de fractura vertebral y el densitómetro sí las puedo medir, solamente ubicando los 6 puntos o las 3 alturas. Ya. ¿Para qué sirve la morfometría? Bueno, la morfometría vertebral nos ayuda a identificar fracturas o colapsos vertebrales causados principalmente por la falta de mineral óseo, derivado de la osteoporosis. Ya sabemos que es osteoporosis, es ese desequilibrio de las células que forman, que se comen el hueso. Los tipos de fracturas ya el doctor las explicó perfectamente, leve, moderada o severa, que dependen del porcentaje de la pérdida de esa altura. Las formas de esas fracturas ya las tenemos, en cuña, si la que se pierde es la altura anterior, bicóncava, si la que se pierde es la altura media, y aplastamiento, si la que se pierde es la altura posterior con respecto a las vértebras subsiguientes o con respecto a la altura anterior. En el análisis volvemos a lo mismo, solamente ubicar los 6 punticos bien ubicados. Después de una buena adquisición, se ubican esos punticos muy fácil, sobre todo se empieza a dificultar un poquito en las pacientes con deformaciones vertebrales o escoliosis o esas cosas, pero eso se puede corregir en el posicionamiento de alguna manera, o uno puede lograr unas mejores imágenes. Se debe ubicar las 3 alturas, anterior, media, posterior, y el equipo automáticamente hace la comparación y me da las fracturas. Sin embargo, también lo puedo hacer de manera manual. Si el médico o el doctor dice, aquí hay una fractura, el equipo no la determinó, yo la puedo poner de manera manual también en el software. Y vamos a hablar un poquito, vamos a dar un brochazo, se dice, ¿cierto? Un brochazo sobre la composición corporal. La composición corporal por DEXA es un examen que permite, a partir de la absorción de rayos X de doble energía, determinar la cantidad de tejido adiposo, tejido magro y tejido óseo en el cuerpo. Tejido adiposo, el tejido magro son músculo y órganos, hay que tenerlo presente, no es solamente músculo, y el tejido óseo. Por eso este estudio se llama osteodensitometría y composición corporal, porque también estoy evaluando la estructura ósea, pero no me sirve para dar diagnóstico de osteoporosis. Listo, tengo la densidad, pero no puedo decir si tiene o no osteoporosis. Con esa medida podemos determinar el porcentaje de grasa total y su distribución por regiones en él. Voy a hacerlo más rápido para que no se me duerman, que ya, o quieren ir por un tintico. Actualmente la composición corporal por DEXA es el estándar de oro. Miren qué tan interesante esto. Es el estándar de oro después de la resonancia y la tomografía. ¿A quién le hacen una resonancia de cuerpo completo? Es una locura, se demora todo el día, vale muchísimo dinero, no es costo efectivo y tengo la misma información o una información muy parecida y muy cercana. ¿A quién le hacen una tomografía de cuerpo completo? A un politraumatizado, a nadie más, ¿cierto? Entonces, por la cantidad de radiación que le estoy poniendo al paciente. Entonces, después de esos 2 estudios, se vuelve en la mejor opción la composición corporal por DEXA para evaluar los tejidos blandos y el tejido óseo, o los 3 tejidos, los 3 compartimientos.
teniendo como ventaja el bajo costo, la cantidad mínima de radiación utilizada, la precisión y reproductibilidad, y esto es muy importante, porque eso permite hacer seguimiento a pacientes, con intervenciones médicas o con objetivos trazados. ¿Cuáles son las indicaciones? Aquí empezamos a ver que la composición corporal es un mundo externo y completamente diferente a la densitometría ósea, que solamente se liga con la densitometría, con la medición de la masa muscular y el riesgo de caída. De resto, aquí tenemos información prácticamente para todos los especialistas. La gran mayoría de las patologías tienen que ver o con acumulación anormal de grasa o con pérdida de masa muscular. Y eso es lo que medimos con la composición corporal. Entonces ahí vemos pacientes que inician un programa para control de peso, pacientes que inician un programa de ejercicio dirigido, control de peso, los programas de obesidad, ejercicio dirigido, centros de acondicionamiento físico, gimnasios. Los que tienen densitómetro, ahí está el tips de las negociaciones. Pacientes con riesgo de pérdida acelerada de masa muscular, y ahorita sí que lo vemos, pacientes post-COVID, después de haber estado 3, 4 meses o 2 meses o un mes en cuidados intensivos, pierden la masa muscular. Pacientes que quedan con problemas pulmonares, pierden masa muscular. EPOC. Pacientes con síndromes metabólicos, diabetes, hipotiroidismo, todos estos síndromes que me cambian la composición corporal. Deportistas de alto rendimiento pre y post temporada. ¿Cómo llega el deportista de vacaciones? ¿Cómo lo tengo que acondicionar para la temporada en esa pretemporada, para que esté al 100%? ¿Y cómo termina la temporada para que salga a vacaciones y cómo lo debo cuidar? Pues son muchas cosas. Pacientes con VIH. Los pacientes con VIH que están en tratamiento con antirretrovirales son pacientes que empiezan a hacer algo que se llama lipodistrofia o una acumulación de masa grasa en el tronco y pérdida de masa grasa y muscular en las extremidades. Esa lipodistrofia los empieza a deformar y ellos empiezan a perder la adherencia al tratamiento del antirretroviral y a quedar en riesgos de otras cosas. Entonces, midiendo esa lipodistrofia, se puede ajustar la dosis del antirretroviral para que el paciente no se deforme y pueda estar estable más tiempo. Pacientes con falla renal crónica que tienen pérdida altísima de músculo y acumulación altísima de grasa. ¿Qué resultados nos da el índice de masa corporal? Que ya sabemos que es algo muy subjetivo. Yo puedo tener un peso adecuado para la estatura, pero puede ser con un porcentaje alto de grasa y eso me pone en el rango de obesidad por porcentaje de grasa. O puedo estar en el rango de sobrepeso, pero ser mucho músculo y eso me pone en el rango de no tener los riesgos que tiene un paciente obeso. La cantidad de masa grasa, el porcentaje de grasa, la cantidad de tejido magro, que es músculo y órganos, el contenido mineral óseo, la grasa androide y ginoide, y en la grasa androide y ginoide, ahí empezamos a ver una cosa que se ve en metabolismo, que es la relación cintura-cadera, que lo podemos empezar a medir acá también, la grasa visceral, que ya sabemos que genera riesgos elevados a enfermedades cardiometabólicas, la tasa metabólica en reposo, que la dan algunos equipos, el índice musculoesquelético relativo, que es el que me habla de la cantidad de magro, de tejido magro en las extremidades con la altura, es el que me habla de sarcopenia, y cualquier otra cantidad de índices derivados de estas mediciones. Yo puedo empezar a cruzar esto, la grasa del tronco con la grasa de las extremidades para hablar de lipodistrofia. Y así, hay mucho que hacer con este tipo de estudio. Ejemplos de su utilidad, entonces se puede usar para evaluación de cambio de grasa magro a lo largo del tiempo con intervenciones para la obesidad, como son el manejo médico intenso, la cirugía bariátrica, la dieta gradual y ejercicio. En el desempeño deportivo puede monitorear entrenamiento y nutrición, monitorear el efecto de temporada, evaluar el riesgo de rehabilitación tras lesión y regreso al deporte. Y aquí tengo un caso interesantísimo. Un paciente que tuvo una lesión, le hicieron una composición corporal y miren la masa magra, músculo en este caso porque es de las piernas, 14.2 kilos, se hizo la rehabilitación y llegó a 14.8. Sin embargo, cuando miraron la diferencia entre las dos piernas, tenía una asimetría muscular en los miembros inferiores. En la izquierda tenía 7 kilos, en la derecha tenía 7.2,
cuando se hizo la rehabilitación siguió perdiendo en la izquierda a 6.9 y ganó muchísimo en la derecha. ¿Eso qué fue? Una rehabilitación probablemente mal hecha. Está sobrecargando la pierna derecha, seguramente la izquierda fue la de la lesión, sobrecarga la derecha y pueden pasar dos cosas, o lesionarse la derecha por sobrecarga o volverse a lesionar la izquierda por pérdida de masa muscular o por no fortalecerla para recuperarla. Entonces, parece muy interesante. Y esto es otro ejemplo de un paciente que se estaba preparando para una maratón. Este caso me gusta muchísimo porque quita del panorama el que hay que hacerla cada año o cada 2 años o cada 3 años. Yo hago la densitometría ósea cada año o entre 1 y 4 años porque la masa ósea tiene una variación muy pequeña y se demora mucho para tener esa variación. Entonces, antes de 1 año no hay una variación significativa. Pero cuando estoy hablando de grasa y de músculo, en un mes puedo ver cambios y aquí los vemos. Y la radiación es tan baja que me lo permite hacer mensual. Entonces, empezó en abril con 31.8% de grasa, en mayo se la volvió, ya tenía 27, en junio volvió, ya tenía 24 y en julio ya tenía 21. 10% de grasa perdida en 4 meses. Sí, se estaba preparando para una maratón y todo el tema, dieta, ejercicio, todas las cosas, pero si uno quiere entrar en un programa de entrenamiento, si uno va a un gimnasio y le ponen esto, uno no se sale del gimnasio porque uno sigue motivado. Pero cuando uno va a un gimnasio y al mes va y se pesa y pesa 1 kilo menos o lo mismo, entonces uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? No me sirvió para nada. Fui juicioso y no me sirvió. Y es que no me están mostrando que estoy cambiando grasa por músculo, que peso lo mismo y que las medidas son más pequeñas, porque el músculo ocupa menos espacio que la grasa, aunque pese lo mismo, ¿cierto? De hecho, hay gimnasios en Estados Unidos que utilizan la composición corporal para eso mismo. Cada que el deportista se quiera hacer una, se la hace, paga $45, se la hace y le llega a su celular toda la información de cómo ha cambiado, las gráficas, todo el tema. Entonces, interesante. En Europa hay equipos de fútbol y equipos de deportes de alto rendimiento que compran un densitómetro solo para hacer composición corporal. Entonces miren que es un mundo grande para empezar a explotar. Y por último voy a hablar un poquito de la asimetría. En todos los deportes tiene un alto riesgo de lesiones, especialmente en las extremidades. Puede que para un deporte la asimetría sea normal o yo requiera una asimetría. Puede que para otros deportes necesite la misma cantidad de músculo en ambos miembros inferiores o en ambos miembros superiores. Depende del deporte, depende de la visión del médico del deporte. Por ejemplo, en fútbol, puede ser que para un deportólogo sea mejor que tenga más fuerza o más músculo en el pie de apoyo que en el pie de pateo. Puede que sea mejor que tenga más músculo en el pie de pateo, dependiendo de la posición. Entonces ahí es interesante ese tema de la simetría muscular. Y ya hay estudios que documentan todo lo que trae el tiempo de reposición, de volver al deporte y todo eso en esos deportistas de alto rendimiento, donde lo pudiera evaluar con la composición corporal. ¿Cómo se evalúa? Pues muy fácil. Hago la misma composición corporal y evalúo las extremidades de un lado, las extremidades del otro, y ya hay algunos índices que se pueden hacer para sacar la información de esa simetría y si es dentro de los parámetros normales para ese deporte o si está por fuera de ellos. En resumen, y este ya sí es el resumen en verdad, tengo un equipo de densitometría donde hago columna, cadera y antebrazo. Hago densitometría ósea, que es lo más común. Que los equipos nuevos tienen la herramienta del FRAX, que también puedo utilizar directamente en el equipo. Que además puedo poner la herramienta del TBS y además puedo hacer la morfometría vertebral. Ahí estoy dando un diagnóstico completico de 3 de esos 5 factores que intervienen en el riesgo de fractura. Con la morfometría, la densitometría y la morfometría tienen código CUPS, se pueden cobrar, se pueden pactar con las entidades, entonces las pagan. Pero además tengo otro mundo a un lado, que es el de la densitometría de composición corporal y pediátrica, la densitometría pediátrica y la composición corporal pediátrica, que también me da unos
unos percentiles para los pediatras y tengo el mundo gigantesco de la composición corporal múltiple. En pocas palabras, equipos de densitometría, mucho más que densidad mineral ósea. Muchas gracias.